Bueno, un saludo desde Ecuador. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes para tratar temas tan importantes justamente en conmemoración del aniversario de Córdoba, del centenario. Quiero dar un saludo a Pedro Enríquez, director de UNESCO y ESALC, a todas las autoridades universitarias de América Latina y el Caribe, profesores, apreciados estudiantes, ciudadanía en general y comunidad universitaria en general. Realmente, una vez más, para mí es un honor poder dirigirme a ustedes para poder tratar estas temáticas, que lo que quiero referirme principalmente es sobre el proceso de transformación de la educación superior en el Ecuador durante estos 10 años prácticamente desde que subió en la presidencia el doctor Rafael Correa Delgado, en donde se han realizado transformaciones muy importantes y en donde estamos en un segundo momento que también quisiera tratar con respecto a una disputa de no solo la transformación de la universidad como un tema fundamental para la transformación de la sociedad, sino también sobre la disputa de la forma de gestión del conocimiento desde otra perspectiva como parte fundamental de una disputa superior que es la transformación de la universidad, de la sociedad. Siempre hemos señalado que la transformación de la universidad no es un fin en sí mismo, ¿no? Y que nosotros no podemos tener una mirada en la cual esta transformación de la universidad sea para acoplarse a un sistema de acumulación y a un sistema democrático no necesariamente justo y no necesariamente democratizante y democratizador. Y es por eso que vemos la necesidad de esta transformación de la universidad y de la gestión del conocimiento como un mecanismo, un medio para transformar la sociedad y construir una democracia humana sostenible. Y en ese marco, el eje que atraviesa las dos reformas que estamos nosotros produciendo, tanto de la universidad como de la forma de gestión del conocimiento, está en la recuperación del sentido de lo público y común, de los conocimientos, de las formas de aprendizaje, como vamos a ver a continuación. Quisiera realizar esta presentación a través justamente de tratar de evidenciar a través de indicadores lo que ha sucedido acá en el Ecuador. Primero, sí señalar que un tema fundamental ha sido la reforma institucional, ¿no?, que se hace a partir de una constitución de la República, en donde se genera una institucionalidad que permite descorporativizar al sistema. Lo que pasaba aquí en Ecuador justamente es que los entes rectores del sistema de educación superior eran entes cooptados y que a su vez eran juez y parte de la regulación que no permitió justamente llevar adelante un proceso de transformación de la universidad. En este marco se crea un Consejo de Educación Superior, que es un Consejo de Estado, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, que es también un Consejo de Estado. Se crea la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto es importante porque se articula la educación superior con la ciencia, la tecnología y la innovación para la Rectoría de la Política Pública. El Consejo de Educación Superior se encarga de la planificación, coordinación y regulación del sistema, y el CEACES evalúa, acredita y asegura la calidad. Y a su vez se tiene la Asamblea del Sistema de Educación Superior, que sugiere políticas y da alineamientos y está en constante diálogo con estos órganos del Estado, que son los encargados de la regulación del sistema. Veamos temas fundamentales que permiten justamente y son partes de la reforma. Nosotros en la Constitución creo que nos vamos en contra de la corriente que a nivel mundial recuperamos la gratuidad en la educación superior a través de un subsidio a la oferta, a través justamente de impuestos, IVA y renta como preasignación para garantizar esa gratuidad de la educación superior. En este marco ha habido un incremento importante de la asignación a universidades. Hemos pasado del 1.1% al 2% del PIB, con una inversión de casi 14.000 millones de dólares en estos años que han sido parte de la denominada Revolución Ciudadana. Esto, como ustedes saben, es prácticamente el doble del promedio de Latinoamérica
e inclusive estamos por encima de lo que invierte la OCDE en educación superior. Un tema fundamental dentro de esto es que también ha habido nuevas formas de asignación de los recursos hacia las universidades, que está en función de la evaluación y del desempeño y obviamente de la democratización de la matrícula en el acceso a la universidad. De hecho, son algunos criterios: el criterio de la calidad, el incremento de la calidad, la inversión y los resultados en investigación científica, la eficiencia terminal, eficiencia administrativa. Todo esto ponderado por la cantidad de estudiantes en términos de matrícula que tiene cada institución y obviamente también tomando en cuenta la cantidad de ciudadanos pobres que entran a la universidad. Esto ha permitido, de cierta manera, justamente la actual forma reconoce e incentiva estos temas que he señalado y ha permitido garantizar un mínimo de presupuesto por estudiante que cada vez más está en función de la calidad y de los resultados que las universidades consiguen. Antes de establecer esta fórmula, por ejemplo, las universidades de peor calidad recibían en promedio por estudiante $7,646, que per se no estaría mal para que mejoren, pero lo que sucedió es que en los últimos 20 años no hubo el incentivo de que mejoren articulado al presupuesto. Y las universidades de mejor calidad, en este caso las que hemos denominado categoría A, recibían $2,600 por estudiante. Este momento se ha cambiado con la fórmula de distribución de recursos. Las universidades de mejor calidad o que han conseguido mayor calidad reciben $6,134 y las de peor calidad $3,172, ¿no? Siempre garantizamos un promedio de alrededor de $1,200 por estudiante, de lo cual no se puede bajar, y la relación entre el que recibe máximo y el que recibe mínimo ha pasado de 24:1 a 4:1, haciendo justamente mucho más equitativa y reduciendo las brechas que se tenían anteriormente dentro del sistema de educación superior. En el principio de igualdad, en estos años hemos crecido del 28 al 39% en la matrícula. Esto implica 260,000 estudiantes adicionales. Y tenemos con proyección al 2021 llegar al 1.000.000 de estudiantes, que implicaría ya el acceso universal. Esto a pesar de lo que, como veremos, de un proceso de reforma radical de depuración del sistema de educación superior. Claramente con la gratuidad, el tema de recursos económicos pasa a disminuir radicalmente como uno de los argumentos de por qué la ciudadanía no entra a la universidad. La no asistencia por motivos económicos se redujo casi 20 puntos porcentuales a nivel nacional y en más de 25 puntos en el 40% más pobre. Si es que uno ve, y aquí se empiezan a ver las diferencias de algo que es fundamental, no es suficiente con aumentar la matrícula en el campo de la educación superior a pasar estos 11 puntos porcentuales, casi 260,000 estudiantes, si es que sigue asistiendo una élite a la universidad, a la educación superior. Nosotros, al comparar 1998-2006, la tasa de crecimiento de la participación en la matrícula bruta del 40% más pobre, vemos que en el periodo anterior al gobierno 98-2006 cae la participación del 40% más pobre en 15%, en tanto que en el periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana incrementa un 101%. Es decir, no solo ha crecido la matrícula, sino también se está democratizando la matrícula. Esto es consecuencia de la gratuidad, es consecuencia de un sistema de admisión que ha privilegiado no los exámenes de conocimiento, sino exámenes de aptitudes, ¿no? Y ha sido consecuencia también de incentivos a través de lo que hemos denominado becas Eloy Alfaro, que damos a las personas de escasos recursos que reciben principalmente la transferencia monetaria, el bono de desarrollo humano. Damos una ayuda económica equivalente a media remuneración básica unificada, alrededor de $170, y si es que sacan un promedio de 8.5 sobre 10, pueden recibir incluso
una remuneración básica unificada, ¿no? Entonces esto rompe el círculo de la pobreza, no solo por la gratuidad, sino porque disminuye el costo de oportunidad del pobre. En vez de trabajar, se dedica a estudiar. Si es que uno hace el análisis en términos de estas curvas de Lorenz, uno puede ver que la distribución en términos de matrícula se ha hecho mucho más equitativa en términos generales, tanto en lo público como en lo privado, pero obviamente en lo público es mucho más radical. El coeficiente de Gini, que como ustedes saben es una forma de medir la desigualdad, en este caso hemos realizado para la matrícula y te cae del 0.49 al 0.35, cae 29%, ¿no?, en lo público, en tanto que en la matrícula en lo privado no cae tanto como quisiéramos, cae apenas un 9%. Tenemos un reto fundamental que democratizar más el acceso en las universidades particulares. Estamos hablando que la composición de la matrícula en la educación superior en el Ecuador es 70-30, 70% público, 30% privado. En lo privado, a pesar de que se reduce esta reducción, todavía es un reto que tenemos como país y como sistema de educación superior. Un tema fundamental también tiene que ver con el tema de la titulación, y en la titulación también tenemos un reto, ¿no? El reto, a pesar de que todavía no tenemos la primera generación que entraron con el proceso de reforma, en los cuales vamos a ver, ya se puede dar indicios de que existe una mayor democratización y una mayor eficiencia terminal. Tenemos como reto no únicamente democratizar en el acceso, sino también democratizar en la titulación. A pesar de que ha habido una reducción de la desigualdad, llamémoslo así, en la titulación, todavía sigue siendo curvas bastante concentradas hacia los estratos más ricos. Aquí vale la pena señalar que en el acceso esta democratización no ha llevado solo al incremento en la participación, como señalábamos en términos absolutos, sino que también algo que es fundamental es que este momento el 71%, que es 7 de cada 10 estudiantes que aceptan un cupo en el Sistema Nacional de Admisión, proviene de familias que ninguno de sus padres, ni padre ni madre, tuvieron la oportunidad de ser parte de la educación superior. Y esto es 4 veces más de lo que encontramos en el 2006. Es decir, esta gratuidad más de estas políticas han permitido una democratización en el acceso a la educación superior. Pero no solo es importante el incremento de la matrícula y la democratización, tenemos que hacer que el sistema sea más eficiente. Entonces, con los procesos de admisión, con la nivelación que implementamos en el campo de la educación superior, este momento, el cuello de botella, que como ustedes saben a nivel regional y en el caso del Ecuador, es la deserción que se da en el primer año, la tasa de retención inicial realmente es uno de los logros importantes que tenemos en este caso en el Ecuador. De hecho, 9 de cada 10 estudiantes que ingresan a una universidad o escuela politécnica pública en el año 2012 continuaron sus estudios en el año 2013 y 7 de cada 10 continúan en el 2014, en el segundo año. Todo da a entender que la tasa de eficiencia terminal también crecerá en el caso del Ecuador. ¿Y por qué pongo lo público? Porque el sistema de admisión implementado se aplica a lo público y no necesariamente a lo particular o a lo cofinanciado, en donde todavía siguen siendo altas estas tasas de retención y de deserción en las universidades particulares. Es decir, tenemos un sistema más democratizante y también más eficiente, ¿no? Eliminando este trade-off que se suele dar en economía, que uno no puede tener una doble objetivo entre democratización y eficiencia. En este caso, nosotros estamos consiguiendo como sistema lo mismo. En promedio hemos subido del 50 al 75% prácticamente. 3 de cada 4 estudiantes terminan cuando realmente 1 de cada 2 desertaban antes del proceso de reforma en el primer año, ¿no? Entonces esto es fundamental, más aún cuando los recursos son públicos y financiados por toda la ciudadanía. Otro tema fundamental, nosotros, el tema de democratización ha venido de la mano del tema de la calidad, y aquí también eliminamos ese mito de que
cuando uno hace política pública tiene que elegir o calidad, que generalmente va en detrimento de la democratización, o democratización, que va en detrimento de la calidad. Un tema que no tiene referente, creo yo, alguno en la región, inclusive a nivel mundial. Se hizo a través de la Constitución una evaluación en donde se detectó las universidades que estaban en peor categoría. A través de la Ley Orgánica de Educación Superior se les dio la posibilidad de prácticamente en 2 años ver si es que mejoran estas universidades. Y estas universidades luego volvieron a ser evaluadas, y en ese marco, en la primera evaluación quedaron 26 universidades en la peor categoría, que era la categoría E, y de esas 26 universidades, al final de cuentas, se tomó la decisión de cerrar 17 universidades por falta de calidad. No fortuitamente, todas estas que se cerraron eran privadas. Lo que nosotros enfrentamos es que en el periodo neoliberal hubo un proceso de mercantilización de la educación superior que llevó justamente a la privatización, mercantilización, pero acompañado de algo que realmente complica en términos de democracia y en términos académicos, de bajos estándares de calidad, ¿no? Si es que nosotros vemos en el periodo más neoliberal del Ecuador, en los años prácticamente del 82 al 2006, se crean 54 universidades, de las cuales el 74% son particulares, ¿no? Y obviamente esto da cuenta de un proceso de reforma que también se rompe el mito, porque aquí señalamos que más oferta necesariamente implica mayor cantidad de matrícula. Aquí hemos cerrado universidades, hemos incrementado la oferta y hemos democratizado esa oferta. Lo mismo, hubo un proceso de depuración de institutos técnicos y tecnológicos y también de extensiones de universidad que no cumplían los mínimos requisitos de estándares de calidad. Pero lo complicado no fue únicamente tomar la decisión política de cerrar estas universidades. Lo complicado fue el plan de contingencia que hemos llamado para reubicar a los estudiantes de estas universidades cerradas en otras universidades, a través de un proceso que tampoco tiene parangón alguno en el caso ecuatoriano, yo diría en la región. Hubo acción colectiva del sistema de educación superior y se pudieron dar al 99% de los estudiantes que se encontraban en estas universidades la posibilidad de continuar sus estudios en otras universidades, con un tema que no es menor. Se les tomó examen a estos estudiantes de estas universidades cerradas y prácticamente en un 83% tuvieron que bajar de nivel educativo porque su conocimiento no era el suficiente para ser admitido en las nuevas universidades. Esto vino con presupuesto adicional al que reciben las universidades por parte del Estado y ha permitido ya el tránsito, y en este momento tenemos alrededor de 20.000 de estos estudiantes titulados, haciendo un plan de contingencia, el mayor salvamento académico que hemos tenido en la historia del Ecuador, pero eliminando estas mentiras sociales que son estas universidades que nosotros les llamamos de garage o universidades fantasmas, porque realmente no existían o estaban en papel y que lo único que interesaba es comprar un título completamente desvalorizado en la sociedad ecuatoriana. Temas fundamentales: tema del tránsito de tener profesores con maestría de cuarto nivel, con maestría o PhD. Del 2008 pasamos del 29% al 2014 58%. Ahora, incluido el 2015, estamos llegando al 70%, y al 2017, por ley, todas las universidades tendrán que tener el 100% de profesores con cuarto nivel. Nosotros creemos que estará en el 2017 alrededor de un 95%, ¿no? Cuando encontramos que el 70% de los profesores de las universidades tenía licenciatura. Esto es un salto cualitativo bastante importante. Y en el caso de profesores con PhD, hemos multiplicado por 10 la cantidad de profesores con PhD. Para esto ha habido un recambio generacional muy importante. El promedio de edad, cuando empezamos la reforma del sistema de educación superior, era 56 años de edad. Y hubo un proceso
de un proyecto de inversión en los cuales se compró las renuncias de los profesores que quisieron así acogerse y han renunciado alrededor de 3.000 profesores, pero se han incorporado realmente alrededor de 3.500 nuevos profesores que principalmente vienen de estudiar en las mejores universidades del mundo. Hemos tenido una política radical, vamos a llegar a los casi 20.000 estudiantes con becas estudiando en las mejores universidades del mundo. Han retornado 4.600 de estos ya al Ecuador y aproximadamente un 35% de estos se están insertando en las universidades como profesores titulares y que vienen justamente con ese nivel de actualización de estas otras universidades a nivel de becas. De acuerdo a la información que tenemos, en términos poblacionales, el proyecto de becas del Ecuador sería el más ambicioso de la región, de acuerdo al tamaño poblacional, ¿no? Entonces, esto también ha sido parte de la estrategia de este recambio generacional dentro de la Universidad Ecuatoriana. El otro tema fundamental también ha sido el incremento de profesores a tiempo completo del 28 al 52. En el 2015 ya llegamos al 60% en promedio, que es lo que señala la Ley Orgánica de Educación Superior. Otro tema no menor en términos cualitativos es el tema de eliminar el patriarcalismo que existe en la Universidad Ecuatoriana, que existía en la Universidad Ecuatoriana. Todavía existe un sesgo. En la Ley Orgánica de Educación Superior pusimos que las autoridades tiene que haber paridad en el cargo de autoridades, cumpliendo todos los requisitos que señala la Ley Orgánica de Educación Superior, que fue justamente emitida el 12 de octubre del 2010 y que está cumpliendo justamente 6 años esta Ley Orgánica de Educación Superior. Y lo que vemos es que pasamos prácticamente de 24% de autoridades mujeres a prácticamente la paridad en términos de autoridades. Ha habido un proceso en ese sentido de democratizar el poder en términos de decisiones entre hombres y mujeres, y eso no es menor. A pesar de aquello, todavía existe una diferencia importante con respecto a paridad cuando hablamos entre profesores hombres y profesores mujeres. Nosotros creemos que todas estas temáticas que estoy señalando son parte de la recuperación del sentido de lo público en la universidad. Otro tema fundamental fue eliminar la precarización laboral, ¿no? Han existido profesores que daban clases durante 10, 15, 20 años simplemente con factura, no tenían seguridad social. Se fue a un proceso realmente importante de nombramiento de los profesores, ¿no? Y el incremento salarial también fue un tema fundamental, ¿no? Un profesor auxiliar que entraba a la universidad en promedio ganaba $481, ahora puede ganar entre $1.600 y $2.700. Y un profesor principal que antes ganaba $1.200, ahora puede ganar entre casi $3.000 y $6.000. Obviamente cumpliendo ciertos requisitos. Entonces, ahora con esto se elimina lo que nosotros hemos denominado aquí en Ecuador coloquialmente el profesor taxi, que va por un profesor por muchas universidades dando clases para redondear el sueldo, y tenemos profesores dedicados a tiempo completo que pueden producir academia. Un tema no menor también es el tema del principio de la pertinencia, que tenemos que avanzar. Ahí la principal propuesta han sido dos, ¿no? Uno es el tema de los institutos técnicos y tecnológicos, en los cuales estamos invirtiendo alrededor de $260 millones y estamos creando alrededor de 32 institutos técnicos y tecnológicos territorializados, ¿no? De acuerdo a las ventajas comparativas que tiene cada uno de los territorios, en articulación con formación dual. Esto ha sido y sigue siendo una de las principales apuestas. Nosotros creemos que este momento uno de los problemas estructurales de Ecuador es la productividad, y por eso apostamos a este nivel de formación adecuado, de nivel técnico y tecnológico, y es el que está demandando más las empresas. También es una cuestión de un nivel de formación completamente gratuito, es de educación superior. A su vez, hemos creado 4 universidades que complementan al sistema. Una universidad de las artes, ¿no? Realmente existía un déficit en términos de pertinencia en todo lo que tiene que ver con humanidades. Hemos creado la Universidad Nacional de Educación, ¿no?
que también hemos visto que un tema fundamental para la transformación es poner una universidad que investigue y que vea las nuevas formas de pedagogía para el sistema educativo en general. Hemos creado IQIAM, ¿no?, que es una universidad centrada principalmente en la investigación de la Amazonía, de la biodiversidad ecuatoriana, porque esa es una de las estrategias que tenemos como país. Y hemos creado la Universidad Yachaitec, que está dentro de la primera ciudad del conocimiento planificada que se tiene en UNASUR, que se tiene en Sudamérica, y que obviamente esta Universidad Yachaitec tiene ligado a la estrategia de desarrollo que tenemos como país. Son carreras ligadas a las industrias industrializantes que hemos nosotros señalado como país en la estrategia de desarrollo, por ejemplo, tema de petroquímica, por ejemplo, el tema de energía renovable, por ejemplo, el tema de carreras ligadas a farmacología, etcétera, ¿no? Entonces son 4 nuevas universidades que han sido creadas y que están articuladas a una estrategia de desarrollo. Por otra parte, también vale la pena señalar justamente que se ha ampliado la oferta de doctorados, y también vale señalar que en la fórmula de distribución de recursos nosotros damos los incentivos para estimular que las universidades presenten o incrementen la matrícula en aquellas carreras que necesita el país y que no están sobresaturados. Un ejemplo, si es que nosotros damos por estudiante de medicina comparado con un estudiante de administración de empresas, que en este momento es la mayor cantidad de personas que van a la universidad, nosotros damos $8 más por estudiante que va a estudiar medicina, ingeniería, ciencias fundamentales, artes, que lo que damos a un estudiante de administración, para incentivar que se cambie la participación de carreras que necesita en este caso el país, y esto ha hecho que se recomponga la pertinencia de la oferta en alrededor de un 14% aproximadamente. El principio de autodeterminación tampoco no es menor. Nosotros hemos apostado a que el sistema de educación superior, con estas reformas, al tener profesores a tiempo completo, al tener profesores con maestría de investigación, con doctorado de investigación, al realmente a través de la ley señalar que las universidades tienen que cumplir mínimos porcentajes de sus presupuestos para investigación, se empieza a dar un efecto virtuoso en la cual la universidad ecuatoriana empieza a generar conocimiento, y esto es importantísimo en el caso de lo que tiene que ser la universidad del futuro. No puede haber autonomía sin generación de pensamiento, de conocimiento, y no puede haber generación de pensamientos y conocimiento sin investigación y sin investigación científica, ¿no? Las universidades ecuatorianas han cuadruplicado el número de publicaciones indexadas en Scopus, por ejemplo, en relación al año 2010, y Ecuador es el país que por 4º año consecutivo en la región más crece en publicaciones en revistas indexadas. Esto no es menor, dado que en el Ecuador existía la cultura de la no investigación y que la universidad ecuatoriana lo único que tenía que hacer es transmitir conocimiento, no generar conocimiento. Eso para nosotros es un tema realmente fundamental, ¿no? Otro tema que también es importantísimo y que ha suscitado un debate muy importante y que tiene que ser analizado más en función de este aniversario que cumple Córdoba con respecto a la autonomía responsable y al cogobierno. Aquí vale la pena señalar justamente que nosotros creemos que el concepto de autonomía no es un concepto apolítico, ni neutral, ni ahistórico. En la historia del Ecuador hemos identificado 3 momentos de la historia universitaria que están ligados a 3 momentos de ver diferentemente la autonomía. Una autonomía más liberal en el sentido de equivalente a lo que se implica la separación de la universidad del Estado y de la Iglesia, ¿no?, que es el equivalente a respetar las libertades negativas. Un momento de la autonomía utilitaria, que es en la época más neoliberal, que es dejar hacer, dejar pasar para conseguir la mayor rentabilidad económica posible, en donde se dan procesos de privatización y mercantilización, y en donde lo que se busca es principalmente una autonomía administrativa y de recursos. Y lo que nosotros hemos denominado que es consustancial
y articulados a la Constitución que nosotros aprobamos en el 2008, una autonomía social republicana, que no solo ve el lado de la libertad negativa en tanto no interferencia, sino también ve el sentido positivo de la libertad en tanto no dominación, lo cual implica romper con esta dependencia cognitiva y que debe ser justamente un conocimiento, un aprendizaje, un desarrollo tecnológico, una innovación pro común de la ciudadanía y al servicio de la población. Esto es lo que está en debate nosotros de esta nueva autonomía que tenemos nosotros que articular una universidad vinculada con la sociedad, con responsabilidad con la sociedad y que genere impacto para la transformación social. En este marco, y quizás para terminar, quisiera señalar una propuesta que nosotros hemos enviado a la Asamblea, que ha sido discutido por casi 3 años, que fue construida de una manera sui generis, porque fue construida al estilo Wikipedia, ¿no? En los cuales luego de tener un borrador pusimos en la página web y la ciudadanía aportó. Visitaron alrededor de 1.700.000 personas y editaron alrededor de 38.000 personas esta propuesta de lo que hemos llamado el Código Ingenios, que su nombre es Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, y que realmente es el complemento de la parte de la reforma universitaria, ¿no? Y esto simplemente lo voy a mencionar para señalar la problemática. Nosotros hemos y estamos recuperando el sentido de lo público de la universidad, pero esto no puede convivir con un sistema de gestión mercantil y privado del conocimiento, ¿no? Por eso este Código Ingenios lo que busca es justamente recuperar ese sentido público y común de ese conocimiento, ¿no? No es únicamente el tema de la educación, sino cómo se ha gestionado a nivel mundial, y es lo que se denomina ahora este tránsito que está viviendo el mundo del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, todos atravesados por el tema de la financiarización de ese capital. El objetivo de este código es construir un sistema de gestión que permita el desarrollo de las actividades creativas, la innovación socioeconómica, facilite la transferencia tecnológica, democratice el acceso al conocimiento y la cultura y rompa la dependencia cognitiva a través de la generación de valor agregado y a través de la recuperación del sentido de lo público y de lo común del conocimiento. Es un código de 700 artículos aproximadamente, tiene 4 libros y articula el tema de la gestión del conocimiento a través de cómo se está gestionando la propiedad intelectual, a través de la creación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, el tema de la investigación responsable y la innovación social y los incentivos en términos financieros. Con esto vale la pena señalar que lo que nosotros tratamos de hacer en este código es romper lo que se ha denominado la tragedia de los anticomunes, que el hiperpatentamiento y la hipermercantilización del conocimiento lleva a un subuso social, e intentar recuperar el sentido público y común de ese conocimiento frente a un sistema que gestiona el conocimiento de una manera mercantil y privatizada. Entonces, frente a este capitalismo cognitivo, nosotros lo que buscamos es lo que hemos denominado la economía social de los conocimientos, que frente al conocimiento concebido como un bien escaso, se recupera el conocimiento como un bien infinito. Al conocimiento como un bien privado, se recupera el conocimiento como un bien público y común. Que ese menosprecio que se tiene al conocimiento cotidiano, se revalorice ese conocimiento cotidiano a través de justamente la educación no formal, el tema de la capacitación y la certificación de competencias. Esa economía que ve y esa sociedad que ve el conocimiento, en donde se da supremacía al valor de cambio, a una economía del conocimiento que dé supremacía al valor de uso, de esa economía que busca la maximización de utilidades derivadas del conocimiento por el agente privado, a esa forma de gestión del conocimiento que maximice las externalidades positivas del conocimiento en la sociedad. Ese conocimiento que únicamente se genera competitivamente, un conocimiento que se produce colaborativamente. Esa propiedad intelectual que es exclusivamente privada, al reconocimiento de la pluralidad de propiedades intelectuales públicas, privadas, colectivas, a esa forma de sociedad y de construir el conocimiento en donde la distribución se concentra los beneficios de la propiedad intelectual,
a esa economía en donde se da una distribución social de los beneficios de la propiedad intelectual. Este es el marco conceptual de este código Ingenios, y obviamente nosotros buscamos que realmente tenga un enfoque más ligado a esta economía social de los conocimientos y deslindarnos de este proceso de mercantilización de la gestión del conocimiento. Para esto es importante señalar que rompemos con esta ley de propiedad intelectual que no ha generado innovación ni ha traído tampoco inversión extranjera directa, en el cual se ponía únicamente el objetivo en el titular comerciante de el conocimiento, de la innovación, que prácticamente era de pocos monopolios transnacionales en el caso ecuatoriano, a un punto en el cual sí obviamente se dé importancia al titular que financia, pero también al creador y sobre todo a creadores nacionales en este caso, pero que también no únicamente se dé el incremento, el beneficio o se busque el beneficio de los titulares, sino también de los usuarios, ¿no? En este caso de los competidores, de los consumidores y de los ciudadanos, ¿no? Este equilibrio es el que se da en este código Ingenios. Se rompe con esta mirada del capitalismo cognitivo, donde el centro está en el que quien financia el conocimiento, a donde se pone el énfasis justamente es en el investigador, en el innovador, en el creador, en el artista, justamente dándole prioridad y participación de la rentabilidad al investigador, al innovador, tanto en el espacio público como en el privado. Algo que se hace muy sui generis dentro de este código es señalar que los bienes tienen diferentes características y no podemos tratarlos igual. En ese marco se hace una tipología de bienes. Los bienes para satisfacer derechos fundamentales tienen una forma de ver desde el punto de vista de propiedad intelectual. Los bienes de sectores estratégicos también son tratados de una manera importante, y los bienes asociados a la biodiversidad y saberes ancestrales de otra manera, y el resto de bienes, en los cuales simplemente para simplificar, los bienes para satisfacer necesidades y garantizar derechos son bienes de interés público, y el Estado, en caso de ser necesario, asegurará el acceso y uso de los bienes orientados a satisfacer las necesidades básicas. No es lo mismo un medicamento que una corbata, y por lo tanto tienen que tener tratamientos completamente diferentes con respecto a la gestión del conocimiento. Y otro tema muy importante para el caso ecuatoriano y de la región es el tema de evitar la biopiratería, tener regulación que defienda los recursos genéticos endémicos de los ecuatorianos. Esto resulta paradójico, y aquí quizá está uno de los temas de la nueva geopolítica mundial, el tema del conocimiento versus el manejo de la biodiversidad, ¿no? Obviamente, como el conocimiento no tenemos los países del sur, tiene que ser completamente hiperprivatizado y mercantilizado, y como la biodiversidad tenemos los países del sur, eso tiene que ser de libre acceso completamente, ¿no? Y obviamente sin dejar ningún beneficio a nuestros países, a nuestras regiones. Tratamos de una manera diferente y le vemos como un recurso estratégico, en este caso el conocimiento, para evitar la biopiratería. Acabamos de sacar un listado de los países más biopiratas de los recursos endémicos del Ecuador, y obviamente están principalmente los países del norte de ese robo que resulta ser al final de cuenta de los recursos endémicos del Ecuador. En ese sentido, quisiera señalar justamente que lo que nosotros hemos planteado a la sociedad ecuatoriana es que la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación sean el motor de transformación del país. Para eso se ha realizado una reforma estructural en donde nosotros creemos que el corazón está en la recuperación del sentido de lo público, de el bien educación superior, y estamos en un segundo momento. Una vez más, no es suficiente con tener un sistema de educación superior pública que se está recuperando si es que tenemos una forma de gestionar completamente mercantil y privada de ese conocimiento. Y es por eso que este Código Ingenios lo que busca es incentivar algo que sin lugar a duda constituye, desde mi punto de vista, lo que va a ser la educación superior de las próximas décadas, en las cuales ya no necesariamente es importante el tema de transmitir conocimiento, porque de hecho la información está
digitalizada y el estudiante puede tener acceso a toda la información, inclusive más allá del propio profesor, y puede recibir clases con los mejores profesores del mundo y ser compañero de los estudiantes que están en las mejores universidades del mundo y dialogar con estos estudiantes. La diferencia está si es que nuestras universidades son capaces de construir, desarrollar conocimiento a través de procesos de investigación científica, desarrollar tecnología e innovar para el beneficio de la sociedad. Este código de ingenios genera una preasignación en el campo de la ciencia y tecnología. El Estado tiene que dar como mínimo alrededor del 0.6% del PIB. Existen incentivos para el sector privado para que puedan invertir en ciencia y tecnología, ¿no? Y sobre todo, un tema fundamental es que busca, y quizás esto es emblemático en términos de legislación, que la propiedad intelectual sea la excepción al dominio público. Es decir, busca recuperar lo que realmente es el conocimiento. El conocimiento por naturaleza es un bien público que busca ser pro común y busca ser gestionado de una manera colaborativamente también dentro de la sociedad ecuatoriana. Estamos en ese punto. Nosotros creemos que como sur mundial estamos viviendo una segunda neodependentismo. Luego del dependentismo manufacturero estamos pasando a un dependentismo mentafacturero, y es por eso que es fundamental en el marco de definir una autonomía universitaria que va más allá, que implica una autonomía como sociedad, es recuperar esa crisis de pensamiento que ha habido en los países de la región latinoamericana, y eso se genera a través de justamente mayor investigación, mayor reflexión, mayor criticidad, mayor desarrollo tecnológico y mayor innovación. Para eso, para justamente producir, paralelamente a este centenario de Córdoba, producir nuestra segunda independencia, es fundamental que nosotros busquemos romper con la dependencia cognitiva y romper con la dependencia tecnológica, ¿no? En ese sentido, Ecuador ha planteado esta reforma estructural del campo de la educación superior, y estamos proponiendo, luego de haber recuperado la universidad para el servicio de la sociedad y seguir avanzando en términos de calidad, estamos en un segundo momento de ver si es que es viable tener nuevas formas de gestión del conocimiento, obviamente que ligados a la articulación y sin violar ningún convenio que se tiene a nivel internacional, buscando una vez más romper con esa tragedia de los anticomunes que ha permitido un subuso de ese conocimiento para beneficio de la sociedad. Muchas gracias por esta invitación. Realmente para mí es un placer poder compartir con ustedes en estos breves minutos lo que el Ecuador está planteando para su transformación social, y también que está planteando como iniciativas para poder articularnos con el resto del mundo y producir un conocimiento, una ciencia sin fronteras para el beneficio de la humanidad. Muchas gracias.